Bienvenidas, gracias por estar acá. Estamos en la sesión del grupo de estudio Solo tu perro de hoy lunes 8 de diciembre del 2025. Tenemos aquí, se estrena con nosotras Priscila Lencinas, que viene desde Hola. Argentina. Así que bienvenida, Priscila. Muy feliz de tenerte por acá, ¿verdad? Que estés interesada en estudiar, en refrescar conocimientos y en comentar y crecer juntas en este hermosísimo trabajo de acompañar a las familias a vivir con sus Así perros es. en armonía. Y primero, gracias también por aceptarme en el grupo. La verdad, también es muy importante compartir con otros colegas alrededor del mundo, así que muchísimas gracias. Ok, muy bien. Vamos a trabajar hoy un artículo que es una especie de puerta a un mundo infinito que se está desarrollando muy rápidamente gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología, que es el análisis, a ver si leo bien, leo el título, análisis automatizado continuo, tiene su clave eso de continuo, de la dinámica facial de perros braquicefálicos y normocefálicos en diferentes contextos, diferentes situaciones. Un artículo publicado este mismo año por un grupo investigador variopinto, es decir, distintos internacional. Tenemos autores de la Universidad de Haifa en Israel, de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida en Praga y del ELTE, Universidad EOTFOS de Budapest, que ya conocemos ese equipo investigador, ¿no? Donde está, por ejemplo, Peter Pongrax, que ya hemos trabajado con artículos suyos, ¿no? El, el, el estudio es un estudio experimental sobre 28 individuos, si no me equivoco, sobre 14 individuos, o sea, es un estudio cortito en cuanto al número de individuos, donde los investigadores tratan de poner en práctica un nuevo método para analizar movimientos faciales de los rostros de los perros. Es un método en el que convergen varias herramientas que se han empleado antes, donde la primera, este tipo de estudios tiene su raíz en Ekman, no sé si recuerdan, en Paul Ekman, estudioso que trabajó sobre las emociones en los humanos en los años 60, 70 del siglo pasado. Y parte de sus conocimientos luego se han vertido también en el mundo de los mamíferos, sobre todo, ¿no? Entonces, para probar eso que hemos oído tantas veces, de que los gestos que hacen los mamíferos, y en particular nuestros perros, no son automáticos, sino que tienen una significación comunicacional, en el sentido de que expresan una situación interior, emociones, y que además permiten al sujeto que está enfrente, sea humano o sea otro perro, que entienda qué emoción está experimentando, ¿no? Eso nos hace todo este mundo muchísimo más amplio de lo que pensábamos en cuanto a desarrollo de nuestros animales, ¿no? De los perros. No me voy a extender mucho más en la introducción. Si quieren, les quiero pedir una cosa que me pidió una usuaria de nuestros videos. Me escribió por lo interno y me dijo que ella personalmente agradecería mucho que cuando habláramos de los artículos explicáramos un poco, cada vez que habláramos del artículo, explicáramos un poco qué es lo que hemos leído y qué es lo que pensamos sobre lo que hemos leído. Porque dice, yo no he leído el artículo y a veces me quedo colgando, no sé de qué están hablando ustedes. Entonces, pensando que esto también nos sirve para difundir, que es uno de los objetivos que por lo menos Carol tiene aquí en la cabeza y yo también, tenemos que difundir conocimiento. Quizás si podemos tener ese oído abierto a esta petición que me hacía esta usuaria de nuestros programas en Spotify,
para que la gente no se nos quede colgando, la que nos escuche y que no ha podido leer el artículo, añadir un poco de la información y luego hacer nuestro comentario. No es necesario que sea así siempre, pero si podemos, es una bonita petición. Así que dicho eso, les abro la conversación. Como siempre, es una conversación abierta, así que lo que quieran decir, desde el planteamiento, el tema, los resultados, etc. Adelante. Bueno, tomo la iniciativa. Dale. Bueno, en relación al paper ¿no? Y con las emociones y la complejidad que requiere leer al perro en todo su conjunto, es mucho más difícil cuando la fisonomía no ayuda, ¿no? Entonces, no solamente, o sea, sí el estudio está específico en lo que son los braquicéfalos, pero sí también hay otras razas que la fisonomía tampoco ayuda, ¿no? Los Sharpei, por ejemplo, también, vos mirás al perro, ok, ¿qué le pasa? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Me va a morder? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No? O sea, es como todo un conjunto, entonces dices, bueno, le sumo el cuerpo y es todo regordete y entonces no se sabe si está tenso, si no está tenso. Claro, ok, entonces le miro la cola, pero entonces está enrulada, ¿no? Entonces, bueno, y esto va, me parece que más allá también de la coevolución y del desarrollo que ha tenido también los músculos de la cara del lobo, ¿no? Cuando se transforma en perro, que son los músculos estos de los ojos que hacen este cute effect tan famoso, o esta sensación de, ay, qué lindo, qué simpático, me mira con cara de pobrecito, ¿no? Y creo que ahí también está la clave, porque las cosas también entran por los ojos. Entonces, si yo a primera vista es casi imposible poder reconocer qué es lo que el perro me está queriendo decir en esta primera impresión, sobre todo cuando entramos a las casas, ¿no? Y tenemos, y la familia tiene alguna dificultad con alguno de estos perros que es casi imposible leer. Me tocó un caso de una perrita bulldog francés que, bueno, se llevaba muy mal con su prima, ¿no? Su prima, una mesticita de Sharpei. O sea, entre las dos no había forma de que se leyeran ninguna a la otra, porque, o sea, no emitían ningún tipo de, no abrían los ojos, no levantaban las orejas, o sea, era solo gruñidos, pero claro, una gruñía porque no podía respirar, que era la bulldog francés, que de hecho después la sometieron a una cirugía como para sacarle, como decirte, bueno, ahora no me acuerdo el término veterinario específico, ¿no? Pero para tratar de abrirle las vías aéreas y que pudiera, aunque sea, respirar. Entonces, sumamente difícil trabajar con ella porque entonces no puede hacer muchos ejercicios de olfato, no puede hacer mucha actividad física porque entonces se cansa y entonces también tienen problemas cardíacos. Entonces, y también con esto de la familia de, ay pobrecita, ay pobrecita, ay pobrecita. Entonces, se hace como todo un combo, y para mí letal, porque entonces nadie entiende nada, nadie sabe lo que el perro necesita, está todo el día upa y la perra desesperada y bueno, ahí es donde, y empieza solo con la cuestión, con la fisonomía, digamos, y a dónde y a la dificultad a la que llegamos por eso, ¿no? Con el agravante de que la fisonomía es esa porque ha sido buscada voluntariamente por estos señores de 2 patas y sin pelo, llamados humanos, ¿no? Y eso da mucha pena. Da mucha pena. Sí, es como juzgarlos por algo que nosotros hicimos mal, ¿no? Porque en definitiva termina pasando eso, ay, este perro y no sé qué, y todo el mundo se queja, y que mirá los problemas que tiene, porque, bueno, o sea, estamos hablando solo de problemas respiratorios, tenemos que sumarle todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, deberíamos hacernos responsables de que lamentablemente el malestar de ese animal es responsabilidad nuestra. Sí. Pero bien, como no podemos echar para atrás en la selección y tenemos las razas ya con nosotros, vamos un poquito, gracias Priscila por esta apertura, ¿verdad? Creo que seguir por allí nos lleva a un callejón sin salida porque decimos, ninguna de nosotras tres tiene en este momento la posibilidad de hacer nada más que evidenciar
con malestar esta selección humana artificial que a veces es tan negativa para los perros, ¿no? Pero una vez que sabemos eso, me llamó la atención del artículo que uno de los consejos o de las conclusiones que saca, por recordar brevemente en qué consiste el experimento, es estos siete braquicéfalos y 7 normocefálicos, céfalos, depende cómo se diga, que son Fox Terrier, y los otros son Bull. Son Boston Terrier y los Jack Russell. Son Boston Terrier y Boston Terrier y Jack Russell. Es en un setting experimental en la Universidad Húngara de Hungría. Hay 2 experimentadores, un tutor y un perro. Hay una cámara con un trípode, cámara fija, y hay un experimentador que lleva una cámara al hombro, ¿no? Lo que se hace es que se simulan 4, que ahí viene también una cuestión que tenemos que discutir, ¿verdad? Se simulan 4 experiencias donde supuestamente el perro debe sentir 4 tipos de emociones diferentes. Una es experiencia juego, experiencia llamado, experiencia separación, porque el tutor sale del lugar, y experiencia extraño, un extraño, un stranger, que entra y amenaza con su figura física, ¿no? Entonces, se reproducen 4 situaciones distintas en la misma sesión, 1 minuto cada experiencia, con un intervalo de 1 minuto entre una cosa y otra. Más o menos, esta es la estructura del ejercicio. Y lo que se hace es que se han definido, eso es la parte más técnica, se han definido 24 puntos en el rostro del perro. Tengo aquí el número para cada. Sí, porque también hace mención al DocFax, que es también este estudio de Eh, todos los músculos y los movimientos de la cara del perro y tiene todos los puntos. son De hecho, en la página de DocFax están los manuales que uno también se puede sí, acceder y puede leer. y te puedes especializar o te puedes preparar para hacer el trabajo, ¿no? Que son 14 puntos en las orejas, 10 puntos en los ojos y supongo que 22, que son los que sobran, en la zona de la boca, ¿no? Entonces, se fija eso, hay unas cuestiones estadísticas, se mide eso y eso es lo que luego van a comparar entre perro y perro para ver cómo va cambiando la expresión de acuerdo a las situaciones en las que aparece. Entonces, una de las consecuencias, y ahora con esto recojo lo que quería decir al principio, para lo que has dicho, Priscila, una de las consecuencias que sacan al final es que cuando se va, como el resultado es que los braquicéfalos expresan menos, se mueven menos, vamos a decirlo en limpio, mueven menos la cara. Entonces, a la hora de hacer una evaluación del estado emocional del perro, no quedarse solo con el rostro, sino que ir también al cuerpo, como tú misma has señalado, ¿no? Entonces, pienso que esa es una de las conclusiones que yo rescato y digo así inmediatamente, ¿no? O sea, ojo a cómo juzgamos a los braquicéfalos, estar especialmente atentas a toda la corporalidad y a la posición en el espacio, etcétera. A mí me gustó esto de, bueno, en lo que vamos avanzando, ¿no? De usar la tecnología para poder de alguna forma empezar a leer un poco más a los perros, de alguna manera. Confirmé lo que me temía o lo que ya sabíamos en el fondo, es que los braquicéfalos, pues lamentablemente sí están mucho más limitados a la hora de la comunicación que un perro normocéfalo o un dolicocéfalo. De caras más normales o de caras más agudas, ¿no? Y sobre todo estos que son como de carita tan redonda, con los ojos tan afuera, que a veces tienen orejitas tan chiquititas y que está como todo medio apretado adentro de la cara, pero con unos tremendos ojos, cuesta un poco leer esa comunicación.
nos cuesta a nosotros, y me imagino que también entre ellos debe ser difícil el poder expresarse y comunicarse de mejor manera. Por eso estos perros que son, lo hablábamos la otra vez, los que tienen el cuello tan como compacto también o apretado, la cara distinta, usan el cuerpo de otra forma para comunicarse, para moverse, para tocar a otro individuo, para acercarse y tal. Pero sí, nada, me gustó el artículo, a pesar de estar un poco complejo de, de leer. Para mí, siempre la parte como de métodos de estadística es un poco dura, pero me lleva como a esta cosa más práctica de poder tener esta tecnología a la mano para no o no intervenir tanto físicamente, sino que a lo mejor a distancia podemos hacer también cosas y empezar a mirar, por ejemplo, individuos que están con dolor, individuos que están en condición de calle, individuos que están en otras circunstancias, en, no sé, albergues, por ejemplo, en situaciones de reclusión de alguna manera, poder empezar a mirarlos y a cuantificar o a medir estos puntos y a, no sé, como que empezar a darle una vuelta a no intervenir tanto físicamente nosotros como individuos, sino que empezar a quizás a poner camaritas y puntualizar ciertas cosas para que tener un poco más de información también de los perros. No podemos estar 24 horas a veces mirándolos, y a lo mejor con una cámara resumiendo videos podemos tener un poco más de información de los individuos. Y por ahí como la parte práctica. Está muy bueno lo que dices. A mí me gustó mucho eso que decías, Priscila, del método, ¿no? Que es este método, eh, el Dog Facial Action Coding System, ¿no? Que es el método que emplearon con una vuelta nueva que no se había usado todavía en perros, que era para no para medir solo los cambios de los movimientos en cada momento, si está presente o no presente la subida del arco de la ceja o el movimiento del músculo, el músculo que recoge las comisuras de los labios, por ejemplo, ¿no? No solo decir se movió o no se movió, sino describir cómo se movió o la intensidad en la que se movió, que es lo que hace el sistema que ellos eligen, ¿no? Que es el Ensemble Landmark Detector, que añade no solo leer como en frame, en fotogramas, los cambios de los movimientos, sino que ver el arco, exactamente, verlo en movimiento, por decir así. Sí, hace como la curva, ¿no? Hace como si fuese un gráfico con una curva para ver cómo es exactamente la longitud, ¿no? De cuánto se estira, cuánto se retrae el músculo. Pero vos fíjate, volviendo a lo que decía Carol con respecto a la carita, ¿no? Que tiene como todo junto en un lugar. Aparte de que se modifican todos los órganos que tiene dentro de su hocico, el gomero nasal y todo eso que queda como ubicado en otro lugar como atrofiado o diferente. Fíjate que hay una parte del artículo que dice que la tendencia de los humanos para elegir a estos perros se basa en los ojos y en la región nasobucal. O sea que en realidad, cuanto más parecido la carita redondita a un bebé o a un humano, o sea, como que a la gente le gusta más, ¿no? Y me parece que esa es como la parte de más red flag, porque entonces, bueno, pareciera ser que el ser humano está dispuesto a seguir haciendo cosas como para satisfacer esta necesidad humana y no en función del bienestar de los perros, ¿no? Sí, sí. Aunque hay algunos países, si no tengo mal entendido, que han prohibido la cría de algunas razas de este tipo, ¿no? Sí, yo también lo leí, que sí, que ya no ya no está permitido criar ciertos tipos de razas y tampoco razas que tienen enfermedades congénitas, o sea, mayor a cierta cantidad de enfermedades congénitas. Entonces, eso dentro de todo, bueno, me parece que es como bastante positivo porque entonces están diciendo, muchachos, miren que estamos haciendo lío, ojo, porque se nos está yendo la mano, ¿no? Exacto. Pero bueno, me parece que nos falta todavía un poquitito
no quiero ser muy pesimista, solo un poquito, ¿no? Seguir por ese camino. Pero me parece que todos estos artículos y la difusión de estos artículos hacen como, bueno, oigan, stop, time out, porque están pasando cosas, ¿no? Claro, claro. Que afectan la comunicación. Y como también bien señalan este grupo de investigadores, dice, y eso tiene mucho que ver luego con el bienestar del perro. O sea, si el perro puede comunicarse bien y es entendido cuando comunica, eso inmediatamente revierte en mayor bienestar o posibilidad de mayor bienestar. Si no puede comunicar bien, entonces estamos tocando el bienestar. No solo eh, una cuestión de estética, es una cuestión, por supuesto, de salud, pero también comunicativa. Sí, además me parece que, o sea, ya que de inicio estamos hablando de idiomas diferentes, si encima empezamos a poner ruidos, barreras al canal de comunicación, el mensaje nunca va a llegar eh, al receptor como nosotros queremos que llegue, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde empieza toda esta confusión de, ay, quiere UPA, ay, quiere esto, ay, no, pero, y entonces chilla, y entonces no sé qué, y entonces ahí se arma un lío tremendo. Y la verdad es que siempre termina pierden ellos, los perros, porque entonces, y toda esta malinterpretación humana también, por no entender qué significa la comunicación y qué idioma hablan los perros, porque en definitiva es un idioma que nosotros tenemos la responsabilidad de aprender. O sea, la colita así, que se mueve ligerito, no es que está contento, no necesariamente. ¿Qué significa? Tiene millones de significados. El entorno, la gente, la situación en la que está. ¿Por qué está así? A la mañana está así, pero a la tarde no. Entonces, está en la ciudad, está en el campo, está persiguiendo, o sea, millones de cuestiones que uno analiza, y si encima pobre tiene toda como su carita compresa bueno, y todo su cuerpito regordete, bueno, ahí es como bastante más difícil. Y además también se limita mucho para poder satisfacer las necesidades de ese perro, porque entonces no puede tener mucha actividad física. Mira, en una de las charlas tuyas, Carmen, que se estudia ahora en el INCA que te contaba, hablabas del enriquecimiento ambiental, ¿no? Y que lo más natural posible era llevarlo a un espacio amplio, a un espacio donde pueda olfatear, donde pueda recorrer, donde pueda levantar olores. Y vos fíjate que este tipo de razas lamentablemente no lo pueden hacer en la forma que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque toda su anatomía está como deformada, porque entonces tienen problemas cardíacos, porque entonces tienen problemas de piel, porque entonces si lo llevas a un pasto le da una alergia terrible, y si entonces lo bañas después, unos hongos terribles. Entonces, bueno, ahí es donde uno realmente, la persona que decide tener este tipo de razas, realmente tiene que tener mucho cuidado y a estudiar en serio, ¿no? O Sí. por lo menos consultar con algún profesional. Sí, y ojalá evitar la cría de estas razas, que son, o sea, lo que estamos haciendo es pequeños eh, sujetos que nacen ya con taras, ¿no? Solo por gusto, como dices tú, porque se ve más bonito para los ojos humanos. Y a mí se me hace interesante eso de educar un poco a esto de qué individuo es el que vas a llevar a convivir contigo, ¿no? De empezar a fijarnos también en este tipo de razas que se comunican diferente, que tienen otras necesidades y que por ahí, porque es bonito el Pug, o porque es bonito el Boston, o porque están de moda, vienen como con una carga, yo diría que adicional quizás al modelo de un perro más tradicional, ¿no? Más normal. Porque sí, te va a tocar leer una comunicación de perros distinta, de alguna manera. Como que no te vas a poder fijar solo en la expresión de las orejas porque algunos las tienen bien como chiquititas, o no te vas a poder fijar solo en como los ojos porque no tienen esta capacidad de mover tanto la musculatura. Entonces, sí, es como, mm, te tengo que pasar como un manual un poco diferente para que entiendas a este individuo que físicamente tiene unas limitaciones y otras capacidades diferentes. Ujú, ujú.
Sí, es como que tienen un manual aparte, tenés razón. Bueno, pero fíjate que también en el estudio dice, ¿no? Acerca de qué tan grande es el ojo y cómo sirve de señal óptica también, ¿no? Entonces, hasta eso incluso hemos modificado, porque entonces el ojo del perro naturalmente que está preparado para cazar o para ver movimientos o para ver cierto tipo de colores, bueno, yo no sé si este tipo de razas con todas las modificaciones que han sufrido realmente siguen este patrón o realmente hay que volver a estudiar a ver cómo ha quedado ese ojo diseñado y cuál es la función que realmente cumple. Desde Y el luego hay campo un visual, cambio en el ángulo del campo visual, obviamente. exactamente. Y eso es, bueno, a ver, fundamental para el perro, ¿no? Sí, sí. Y hay que tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con Bulldog, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde te pones cuando manejas la correa para que tu perro te vea? Que una cosa es Sí. decírselo a un Rottweiler y otra cosa es decírselo a un Boston Terrier, donde te tienes que Ujú. poner, quizá te tienes que adelantar más para que te vea, porque si no, no te ve. Sí. Sí, yo creo que tenés que estar como de 3/4 hacia adelante. O sea, tenés que estar siempre adelante porque no tiene, ni siquiera tampoco tiene tanta movilidad como para girar y decir, bueno, lo perdí, a ver dónde está, ¿no? Como que hasta Este en es ese momento, otro punto añades, no solo el claro, campo de visión, sino también la movilidad del cuello. exacto. Entonces, y además que es súper cortito, entonces también la distancia hacia nosotros es enorme, no es lo mismo un dogo, ¿no? Claro, Que a mí un dogo me llega a la cintura, bueno, que uno de estos más pequeños, que a la cruz sí tiene 30 centímetros, bueno, 30 no, un poquito más, ¿no? Pero a la cruz es un montón, entonces hasta que me dio a mí la cara, o sea, ni siquiera debe poder verme la cara porque no tiene posibilidad alguna por su claro. fisonomía. Problemas cervicales, Claro, para mirar para arriba. exacto. O Sí. sea, pobre perro, es casi imposible ver, o sea, de aquí hacia arriba no tiene chance de saber que existe, más que ni siquiera olfatear demasiado. Entonces, bueno, pobre se le complica un poco, ¿no? Sí. Una cosa que volviendo al artículo, a información que a mí me parece que me aporta mucho también para ayudar a mi propia lectura de los rostros Ujú. de los perros, es fijarme dónde están esos 24 puntos, o 46 puntos, perdón, facial landmarks, ¿no? Esos puntos en el rostro, basado en el DogFax, que es este método que están usando. Porque no sé si tuvieron la atención de centrarse en la figura 1, por ejemplo, donde aparecen esos puntitos, y entonces cómo es distinto el movimiento en la base de las orejas, por ejemplo, con respecto a la punta de la oreja, ¿no? Y yo digo, qué interesante, nunca me he fijado, yo siempre he pensado oreja, pero nunca he pensado en partes de la oreja que se puedan mover de manera diferente, ¿no? Porque si están los puntos es porque hay un tipo de movimiento ahí, una posibilidad de tipo de movimiento distinta, ¿no? O en el ojo, que pone la parte de arriba, la parte de abajo del ojo, el externo, el interno, y luego ponen un punto más debajo de la mitad hacia abajo, ¿no? Entonces, también observar esos movimientos, teniendo en cuenta luego la musculatura que estudiamos el otro día de la OMI, el Raúl, este, y cómo se mueven esos distintos puntos, ¿no? De acuerdo al perro. Eso me pareció bonito, ver los puntitos sobre una foto de un perro, ¿no? Distintos lugares donde me puedo fijar. Sí, porque además la oreja tiene 16 músculos, ¿no? Ok, estamos de acuerdo, pero no todos van al mismo tiempo para el mismo lado, o sea, todo en conjunto. Es más, bueno, todos sabemos, ¿no? Que incluso el movimiento de cada una de las orejas es independiente, o sea, no necesariamente están las dos apuntando para el mismo lado, ¿no? Pero además, cómo se correlaciona también la distancia que tiene con el ojo, con la nariz, para retraer las comisuras, o sea, casi que es matemático, ¿no? Es una cosa, parece las películas, las que tienen el fondo verde, Sí, ¿no? Que los actores le ponen todos los puntos y después, bueno, uno ve representado otra figura, ¿no? Pero me parece que también es una cuestión matemática, no es solamente
de decir, ay, se ve lindo, o tiene los ojitos así o asá, ¿no? En estas proporciones que originalmente del perro tienen una cierta proporción y tienen un fin para la proporción, bueno, acá no se respetaría mucho. Sí. Igual el estudio plantea esto de que es limitado en ese sentido, porque pues son dos razas de las más de 450 que hay el día de hoy, o por tipo, ¿no? Por tipo de cráneo. No, a mí me llamó la atención que no hubiera un dolicocéfalo, ¿no? Como un perro de estos muy, muy aguditos, como un tipo galgo o ¿cuál es el afgano? Que son como de hocicos más largos, como para ver también en ellos cuáles son estas diferencias, perdón, de movimientos y los puntos en el fondo también, cómo se van midiendo. Y abrirlo en el fondo, como a esa posibilidad de mirar otros individuos, mirar otros tipos de cráneos, porque sí, bueno, son como que todos tienen su particularidad de comunicación y estaría bonito también entenderlo ahí. ¿Hay algún artículo sobre dolicocefalos específico? Pero me parece que el aporte de esto con respecto a esos, y yo lo entiendo como, aquí estamos, en realidad están probando un método, más que hacer un estudio realmente, no les importa tanto los resultados, sino están tratando de saber si el método que quieren emplear funciona para luego replicarlo en otros perros, porque a diferencia de los estudios que se han hecho en dolicocéfalos, es usando solo el método este punto a punto, digamos, el, el de el Dog Facial Action Coding System, ¿no? Que mide, está presente o no presente este movimiento, ¿no? De manera discreta y no continua. Entonces, lo que están probando aquí es si pueden mejorar el método para estudiar la continuidad del movimiento. Y me imagino, porque esto está hecho a mediados de este año, es una vez que han probado qué es lo que ellos, por eso, yo creo que por eso se extienden tanto en la parte estadística. Lo que están probando aquí no es lo que resultó de si el braquicéfalo se mueve menos que el otro, sino si funciona este sistema para medir cambios físicos. Y la idea es después llevarlo a un número mayor, porque como además lo hace el computador, ya no es una toma manual de un codificador que diga se movió la ceja, ¿no? Sino que eso lo está viendo la cámara y es la tecnología la que va a sacar los resultados. Yo creo que ahí está Sí, sí, ahí me hace muchísimo sentido también. fuerte, ¿no? Porque yo estuve revisando algunas de las bibliografías que ellos citan, de la primera parte sobre todo, y habla de esos otros estudios, pero utilizando el método anterior, el método que todavía es cortito, digamos, y todavía es una pasada ese método, pero que solo dice, está presente o no está presente, tal movimiento, en este segundo. En cambio ahora, no es todavía que sea 3D, pero sigue siendo 2D, pero logran captar más datos. Ah, te da una película un poco más amplia, ¿no? Esto de poder mirar como con más eh, longitud de alguna manera el movimiento de la expresión. Exactamente. Dog Fax System. Facial Analysis. Sí. Sí, lo que también dice el artículo es que cuanto más decrece la actividad facial de los perros, entonces el humano lo toma como de forma más negativa. Entonces eso también afecta en cierta forma al vínculo que nosotros armamos
¿no? Con los perros, porque Cuanto entonces, más decrece. claro, cuanto menos actividad facial tiene, entonces para el humano es como más es un aspecto más negativo en lo que es el vínculo. Entonces, me parece que ahí también es como otra barrera más, porque si entonces no lo miro y tampoco sé qué es lo que me está, aunque sea básico, ¿no? Sin tener ningún tipo de estudio ni adicional, simplemente mirar al perro y darse, porque uno cuando conoce a su perro te das cuenta si está contento, si está más o menos, si hoy no me molesta porque no tengo ganas. Eh, si encima le agregamos una barrera más a la comunicación, entonces ahí también va a terminar afectado el vínculo y bueno, es una parte, me parece, bastante negativa en ese sentido, ¿no? Y entonces después otra parte dice que en otros estudios que también que se hicieron, que la interpretación de estos cambios faciales también afecta al formato del cráneo. O sea, no es solamente los músculos, sino que también es cómo se conforma el cráneo y cómo hace todo eso en conjunto para tener menos movimientos o menos expresión y cómo afecta negativamente la interpretación que tiene el humano de esos perros, ¿no? Entonces es como bastante complejo. Ujú. Sí. Y espera, hay otra parte. Si quieren, podemos comentar no la parte estadística, que es muy compleja, sino la parte de los resultados, Sí. la discusión. Yo si quiere, arranco leyendo el primer párrafo de la discusión. El uso de métodos de inteligencia artificial para el análisis facial en animales está despertando gran interés, como se destaca en la exhaustiva revisión de Brumet et al. Los estudios centrados en perros, por ejemplo, el de Bonne-Chitrit et al., Franzoni et al. Y Hernández-Luquín et al., emplean predominantemente enfoques de aprendizaje profundo para tareas como la clasificación de estados emocionales particulares. Si bien estos modelos alcanzan una buena precisión y ofrecen amplias aplicaciones prácticas, funcionan como sistemas de caja negra, es decir, el razonamiento detrás de sus decisiones no es comprensible para los humanos. Esta falta de explicabilidad limita su utilidad como herramientas para el descubrimiento científico en la investigación del comportamiento, que tradicionalmente se basa en la medición rigurosa del comportamiento y el uso de métodos estadísticos sobre estas mediciones para probar hipótesis. Las mediciones del comportamiento facial en perros se han realizado principalmente mediante el sistema de notación DOCFAX. Si bien es lo más objetivo posible, este sistema presenta importantes inconvenientes como el laborioso proceso de codificación manual, que antes hacía el codificador, y el requisito de certificación especializada para los codificadores. Además, se basa en categorías discretas, es decir, está presente, no está presente, on-off, como unidades de acción y descriptores, una práctica común en la medición del comportamiento. Sin embargo, este tipo de abstracción categórica puede pasar por altos señales visuales sutiles y continuas en el comportamiento facial, lo que limita su capacidad de capturar toda la complejidad de las expresiones faciales dinámicas. Este estudio es el primero en utilizar un modelo de visión artificial para la detección de puntos de referencia faciales en perros, basado en el esquema desarrollado por Marpelt, Abel et al. Para crear un método totalmente automatizado para medir la dinámica facial continua en perros. Lo interesante de que el método puede ser perfecto para decir cómo es el movimiento, pero la interpretación de qué significa ese movimiento sigue siendo del humano o del otro perro. Exactamente. Ok, ya sé cómo se mueve, ya sé que su oreja va para acá, para allá, ok, pero ¿y entonces qué significa, no? Ok, ¿y qué hago con todo esto? Exacta. Esta es la parte en la que hago, ¿qué cosa? Exacto. Sí, tal Entonces, cual. por eso uno puede decir, no, yo ahora esto ya me lo leí, ya lo sé, esto es así, ciencia pura y dura, y no nos sirve para trabajar. No, no, tal cual. No, no, es, por eso
mismo en diferentes individuos de la misma raza. O sea, capaz que uno es como súper expresivo y entonces te encontrás con un perro que te hace todo así y el otro te mira como diciendo, ¿y este qué le pasa que mueve tanto las orejas? ¿No? Y también, bueno, en el ambiente en el que está, la familia en la que está, si lo motivan, si no lo motivan, si le prestan más atención o menos atención. Eso también, el perro en algún punto decide, ¿para qué voy a hacer tanta expresión si en definitiva, Nadie me oye. claro, nadie me escucha, nadie me da lo que necesito, yo voy a ir a buscar lo que necesito? Bueno, cuando ustedes se pongan de acuerdo, humanos, bueno, ahí charlamos de vuelta, ¿no? Exacto. Pero entonces, y ahí es donde otra vez hay que hacer como un manual nuevo, es decir, bueno, ok, pero de cada perro, de cada uno y uno con ese perro. Porque dentro de la misma familia, con ese mismo perro, tampoco se comunican de la misma manera. Pero bueno, esa es la parte más divertida, ¿no? Claro, es el desafío de la individualidad, que es un tema preferido de Carol, que se nos fue la cámara, pero debe estar por ahí. Pero es el desafío de que, como dices tú, cada perro es un perro, aunque sea de la misma raza, se comunica distinto, Exacto. de acuerdo a su experiencia. Y como dices tú, si no me ha escuchado nunca cuando hago X, Y, Z con mi oreja, pues a lo mejor es que ya ni lo hago. Exacto. Sí, sí, a ver, dentro de lo que es el lenguaje y la comunicación, si nosotros inhibimos o no prestamos atención una de estas escalas o uno de estos pasos en la comunicación, el perro suprime. Dice, ok, esto no me sirve, bueno, sigo al próximo porque esto no me funciona, ya no es funcional, ya no es adaptativo, ok, sigo al próximo paso. Lo que pasa es que uno lo ve mucho en temas, decirte el típico ejemplo del gruñido, ¿no? Entonces, bueno, uno ya sabe cuál es la consecuencia de que si el perro no me gruñe, no me avisa, bueno, me va a morder tranquilamente porque no le estoy solucionando su problema. Pero no nos fijamos en si mueve las orejas, si no las mueve, si cierra los ojos, si los abre, si frunce aquí, si no frunce, si tensa la boca, si no la tensa. Y eso también es parte de la comunicación, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones y de cómo poder ayudarlo, porque en definitiva es porque está pasando por una emoción que le trae algún tipo de complicación. Entonces, ¿cómo poder sacarlo de ahí, poder traerlo a una zona segura? Así es, así es. Y esto que decías de la caja negra, ¿no? Que era también un modelo que se utilizaba como casi que te diría al principio, ¿no? De que entra la información, suceden cosas ahí adentro que uno nunca supo qué pasó y sale, ¿no? Y entonces me parece que esa caja negra ya hoy en día con con estas nuevas formas de estudio, me parece que ya debería de empezar a ser un poco más gris y no tan negra, ¿no? Empezar a cambiarle un poco esa tonalidad. Que bueno, que también se utilizó en todo lo que es la teoría psicológica de los humanos y qué pasaba en nuestra mente, bueno, también hubo todo un desarrollo que fue como casi muy similar al que hicimos con el estudio de los perros. Entonces, vamos a empezar a sacarle un poco de ese color y que en algún momento llegara a que sea transparente, sería genial, pero bueno, no sé, ahí me arriesgo mucho. Yo creo que la vida siempre es más rica que la transparencia. La transparencia es de las máquinas. Ok. Lo vivo es más de grises, más de tenues, más de matices, ¿no? Ok, está muy bien. ¿Será que vengo del mundo de las humanidades? Sí, puede ser. Sí, a ver, el tema es poder ayudarlos en el momento que ellos realmente lo necesitan y entenderlos realmente qué es lo que me está diciendo. Y a mí me gusta con las familias, cuando trabajo en las casas, dar este ejemplo, ¿no? Imagínate que de golpe te sacan de tu lugar, te sacan de Argentina, te mandan al aeropuerto de Rusia y todos te hablan en ruso. Y encima te retan porque no sabes hablar ruso. O sea, Y no hay no puedes forma de que puedas, ni siquiera leer los carteles porque no no sabes ruso, puedes, no sabes exactamente, cirílico. ni siquiera sabes dónde está el baño, por decirte, o sea, una necesidad mínima básica, ¿no?
Y entonces te reta, todo el mundo te retan porque estás haciendo las cosas mal. Bueno, ¿cómo te sentirías vos en esa situación, no? Y al perro le pasa lo mismo. O sea, todo el mundo lo reta, todo el mundo esto, nadie entiende nada. Bueno, difícil. Sí, 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 sí. Aquí voy a leer el último párrafo. Dice, este estudio representa un paso inicial en la cuantificación sistemática y objetiva de las señales visuales caninas en diferentes tipos morfológicos y contextos situacionales. Las investigaciones futuras deberían abarcar una gama más amplia de fenotipos caninos para comprender plenamente cómo la dinámica facial interactúa con la eficacia de las señales visuales caninas. Ampliar, validar y calibrar aún más el enfoque computacional demostrado aquí, que ha demostrado su eficacia para captar dinámicas faciales sutiles, podría proporcionar una comprensión más profunda de este complejo tema. Donde siempre la interpretación estará en nuestras manos. Sí, y la interpretación de las emociones, ¿no? Que también es como un adicional en la complejidad. Exacto. Muy bien. Genial. Muy bien, muy bien. No sé si todavía quieren darle alguna vuelta más a algún dato. Y si no, podemos cerrar por acá. Quizá si pueden sacar de su cajón de experiencias cercanas o antiguas, de cómo la observación del rostro de un perro les ha podido ayudar en alguna circunstancia particular. Sí, sí, tengo como dos experiencias súper puntuales. Una de un perro que me vino a morder. Yo estaba trabajando con la familia y yo entro a la casa y ya le digo a la señora, mira, hoy vamos a trabajar muy poquito porque no lo estoy viendo así como muy entusiasmado. El perro estaba mirándome así, fijo, me diciendo, no me des nada, no quiero saber nada. Mira, hagamos algo de un olfato simple como para que relaje un poco y ya. Bueno, la señora hizo 2 o 3 cosas así súper fáciles, de 30 segundos máximo. Entonces yo me siento en la silla y yo lo veo que el perro pasa por adelante mío, pero claro, no era que estaba pasando, estaba pasando. Y se queda como a 45 grados de mi ojo derecho, pero yo lo veo por el costado del ojo, ¿no? Bajó el cuerpo, se puso el cuerpo así como a 45, adelantó las 2 patas de adelante, encaró con las orejas, o sea, fue un tomahawk. Una cosa impresionante. Y en eso, cuando lo veo venir, automáticamente levanté el brazo y obviamente hizo manga con mi brazo. Gracias a Dios era invierno, tenía muchísima ropa puesta, pero mirá, yo creo que si fue 3 segundos, fue mucho. Fue una cosa, nunca me había pasado así, ¿no? O sea, con tanto como con odio. ¿Ves? Estoy harto de todo esto, no me banco más nada, no te banco a vos, no aguanto a mi mamá, no soporto más nada, y lo vi justo venir, bueno, nada, lo atajé con el brazo, obviamente me sacudió no sé cuánto tiempo, pero claro, la señora se quedó tan en shock y me dijo, ¡ah! Te mordió. No, le digo, quédate tranquila, estaba solo un poco enojado, ¿qué le iba a decir? Me había masticado el brazo. Esa fue una. Por supuesto, un aprendizaje de acá a la China, ¿no? Enorme. Y por supuesto, explicándole a la señora, mira, el perro estaba enojado. Por eso te dije al principio que hagamos una cosa súper sencilla, casi que nada, porque el tipo no quería saber nada. No, pero y era la clase y no sé qué. Y bueno, tratar de hacerle entender a la persona que, a ver, tenés que respetar las necesidades del perro en ese momento. Si el perro no quiere, no quiere. Y era un mestizo de sable, de ovejero sable. O sea, tenía una linda boca, hermosa.
Y después sí me pasó con, yo estaba trabajando con 2 dogas, que, madre e hija, que se peleaban entre ellas, por eso es que la familia me llama. Y estábamos, después de un mes y pico de trabajar con cada una en forma individual, el primer acercamiento fue a, creo, mira, eran 30 o 40 metros. Era simplemente que ellas pasaran y ya, y seguir viaje, ¿eh? Y en eso, una de las perras pasa, mira así, mira a la otra, listo, sigue viaje, pero la otra, claro, cuando la huele, porque ni siquiera la había visto, cuando se da la vuelta, le dije a la chica, aferrate al árbol, porque cuando pega la estampida, olvídate, cada una pesaba más o menos 60, 60 y pico de kilos, no había manera. Pero la transformación del cuerpo y de los ojos, esos ojos, ¿viste? Cuando se les pone esos ojos negros tipo tiburón, dices, chau, acá se termina el mundo porque no hay manera de frenar a estas dos bestias porque en ese momento se transforman por completo, ¿no? Pero entonces la tensión del cuerpo y cómo hacen esa primera embestida, y eso que la cara del dogo es como bastante expresivo, pero igual, no tiene como mucha movilidad. Entonces, bueno, ya cuando giro, imagínate, 60 kilos girando, súper mastodonte, ¿no? Porque tampoco tiene mucha agilidad. Y le dije a la chica, te ayudo con la correa, aferrate al árbol porque, chao, acá la perdemos. Y entonces se quedó ahí, medio como que se clavó, la otra perra pasó, entonces la llamamos, la recuperamos, bueno, nos fuimos para otro lado, hacer un olfato, qué sé yo, y bueno, ahí terminó bien, pero son como situaciones en las que uno tiene medio microsegundo para decidir si correr por tu vida o no. Pero todo eso es un aprendizaje enorme y hasta que no lo vivís, y entonces, bueno, ahí después empezás a hacer toda la revisión, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó bien? ¿Qué pasó mal? ¿Dónde tomé mal la decisión? ¿Dónde la tuve que haber tomado antes? Y hoy en día, nada, están jugando en la playa las dos juntas, ¿no? Mira, Pero a veces hasta que uno no pasa por esas situaciones, no tiene forma de aprender. claro, claro. Y todo se ve en el rostro, ¿no? Se ve en la cara, Sí, transforman las caras, ¿no? sí. La Yo tengo dilatación de la pupila es impresionante. la dilatación de la pupila, sí, Asusta, ¿eh? sí, sí. Yo tengo, sí, Caro. No, dale, dale, No, Coco. dale tú primero, luego yo. Dale tú. Una de las quizás aplicaciones prácticas de este tipo de tecnologías en el futuro va a ser justamente ese, como el de tener esta información grabada y vamos a poder estudiar estas microseñales que es que en el momento no las podemos ver o es muy difícil de ver, salvo que seamos, no sé, alguien muy experimentado que ya ha tenido como todo este contacto. Siento que es desde la parte como, em, sí, del estudio de cómo se mueven las caras, las formas, etcétera, de los perros, para nosotros ir pudiendo afinar un poco el ojo también y empezar a decir, aunque depende mucho también del contexto, de la situación y de tal, pero siento que igual hay como una cierta estandarización, como dices tú, como se dilata la pupila, se tensa el cuerpo, pasa esto, y es como que sí, va a ocurrir algún evento un poco más trascendental. Se me hace interesante mirarlo así, como poder empezar a mirar un poco más las expresiones de distintos individuos para poder aprender un poco más en cómo se comunican. Sí, sí. Pero yo sí creo, no te minusvalores, Caro. Yo creo que tienes más ojo del que piensas, seguramente, observando, porque el hecho de que estemos aquí hablando de esto es que nos importa mucho mirar y observar. Y estoy segura que hemos visto muchos videos y muchos perros, además. Yo quería poner dos ejemplos del rostro y cómo el rostro me dice algo, pero en una clave muy, muy, muy menor. No una clave de agresividad como la que has planteado tú, que me parece tremenda y que se da así. Pero tengo en la cabeza ahora mismo dos imágenes de dos videos que me mandaron hace poco dos tutoras, dos perros distintos.
Y en un caso, el asunto es que el perro está empezando a ser respetado en su comunicación para decir, hoy no quiero pasear. ¿No? Porque lo natural en esta familia, primero, hace tiempo, ¿verdad? Era, por no saber, era, fulanito, son las 7, son las 10, son la hora que sea, tenemos que ir a hacer pipí, tenemos que salir a pasear. Sale el arnés, el perro sale corriendo por el departamento. Vamos a jugar. Perseguir, la tutora persigue al perro por el departamento con el arnés puesto. ¡Pum! Se lo chanta, se lo aplasta en la cabeza. El perro se revuelve, le pone el arnés, llega a la puerta y el perro empieza a ladrar, 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 ladrar. La tutora, como es un perro chico, levanta al perro, lo lleva en brazos y se lo lleva fuera de la calle y luego lo tira, lo deposita en la vereda y vamos a pasear. Este era el escenario, ¿no? Y el último video es una familia maravillosa, maravillosa, una tutora extraordinaria, y me manda un video donde le dijo, fulanito, ¿quieres pasear? ¿Quieres ir a hacer pipí? Aquí está el arnés. Y lo estaba grabando. Y entonces el perro no se movió, se sentó y la miró. Ella es la primera vez, después de un proceso largo, ¿no? De respeto, respeto. Si no quieres, no vamos. Y entonces se lo puso. Estaba tan emocionada ella mientras grababa, porque el teléfono estaba ahí puesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, pum, sí, muy bien, ya, se lo puso. Entonces le enseñó la correa. Te pongo la correa y el perro empezó a ladrar. Paró, dejó, fueron a dar 3 vueltas, no sé cuánto, no sé qué. Y aquí viene el ejemplo que quería decir. Entonces, estamos en este escenario de esta tutora con este perro y entonces le vuelve a ofrecer la correa. Te pongo la correa y el perro solo hace. Hizo un movimiento de oreja, un ligero movimiento de cabeza y nada más. Y ella retiró la mano y el perro se fue. Digo, qué fantástico, qué diferencia, ¿no? Entre aquella tutora corriendo, correteando a su perro por el departamento, a primero preguntándole, haciéndole la propuesta, y el perro es capaz de decir no, o no ahora. No sabemos si es tarde, pero no ahora. Y me encantó. Y eso es puro ojo que ella misma ha empezado a desarrollar con su propio perro, ¿no? Y que tiene que ver con el resto. Esa de Sí, sí, es que son micro cositas que de pronto te hacen ver, no sé, un jadear. Ok, te voy a dar tu tiempo, un minuto, no sé, sentarse de lado, no sé, levantar la paz. Son señales que hemos aprendido que significan petición de espacio, de tiempo, o lo que sea, pero para un tutor de a pie, lo normal es lo que dices tú, que son las 7, porque a las 8 tengo que cenar, porque a las 9 me tengo que acostar, porque al otro día a las 6 me levanto de nuevo. Entonces, estamos tan metidos en nuestra ruedita que inevitablemente traemos al perro a la rueda también, pero cuando le damos esa oportunidad al perro de salir de la ruedita y por ende nosotros también salir de la rueda, es donde creo que sucede la magia. Sí, sí. Es muy lindo, muy lindo. Tal cual. Muy bien. Estamos a 1 hora de haber empezado, así que cerramos acá, chicas. Ok. Mañana a mediodía vamos a elegir el nuevo artículo. Si quieren mandar alguna sugerencia, tienen unas horas para mandarla ahí por el grupo. Y si no, lo que elijamos mañana, ya veremos. Si seguimos por aquí o nos damos otra vuelta por otros temas. Muchísimas gracias. No se vayan que nos tomamos la foto. Voy a cortar grabación. Bueno, dale. Espera que me peine. Espera. Ahí está.